en el libro de Éxodo, el capítulo 3 y el verso 14. Dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos bendiga a través de su palabra. El título de la enseñanza es Creciendo y extendiéndonos en unidad. Lo repetimos porque hoy no lo anotamos acá para el proyector. Creciendo y extendiéndonos en unidad. Esta palabra nos habla de un Dios presente. Él dijo: yo soy, marcando un presente continuo, y el Señor está presente. Hay veces que nosotros no lo percibimos, pero el Señor está. Aún en donde hay personas que no le conocen, el Señor está. Y Él toma la iniciativa con muchos de nosotros para llamarnos, para que nosotros conozcamos lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Le pueden pedir a los chicos que no griten ahí atrás, sería bueno que hablen despacito. Y el Señor toma la iniciativa. El Señor tomó la iniciativa para llamar a Moisés, que estaba trabajando. Él estaba cuidando ovejas. Y el Señor tomó la iniciativa de manifestarse a través de una zarza. Y sabe, hermano, en este tiempo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, o viene a nuestras vidas de diferente manera. Viene a través de un hermano que nos trae la palabra, una hermana que llega a nuestra vida con el mensaje, y es una de las maneras que el Señor se manifiesta para que conozcamos ese llamado, para que experimentemos su presencia. En otros casos, en la reunión, el Señor se manifiesta. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en la reunión? El Señor lo ha ministrado, han sentido, han percibido la presencia de Dios en su vida. Es una manera donde Dios se manifiesta tomando la iniciativa para que nosotros vayamos conociendo su presencia de forma personal, pero siempre el Señor nos lleva a la unidad. El Señor tuvo un propósito extraordinario con Moisés. ¿Pero dónde lo llevó? A unirse con los israelitas, a unirse con el pueblo de Dios. Amén. Entonces esto es importante. Nuestro llamado o el llamado de Dios en nuestra vida funciona en la unidad. ¿Puede repetirlo? El llamado de Dios en nuestra vida funciona en unidad. Si uno se comienza a aislar, se debilita. Y yo estaba meditando en Moisés. Ustedes saben que Moisés tenía una dificultad en lo físico. Él era tartamudo. Le costaba dar frases seguidas. Y fue una de las cosas que él le dijo a Dios: yo no hablo bien. Y digo yo, ¿Dios no lo podía sanar a Moisés? ¿Le podía sanar o no lo podía sanar? Sí, le podía sanar. Ahora, ¿por qué no lo sanó? ¿Sabe? Es como que el Señor le hizo un poco dependiente de su hermano. El Señor le dijo:
ahí tenés tu hermano que habla bien. Amén. O sea, lo que nosotros no podemos hacer, nuestro hermano lo puede hacer. Entonces ahí ya el Señor le estaba enseñando a Moisés que tenía que servir en unidad. El hermano le entendía bien porque de toda su vida lo conocía. Entonces, él le hablaba al hermano lo que recibía de parte de Dios y el hermano le hablaba a la gente. Amén. Y ahí vemos la unidad. Lo mismo sucedió con Pablo. Luego de tener ese encuentro con el Señor, él necesitó ayuda para ir a un lugar y el Señor le dijo, se te va a decir lo que tenés que hacer. Y le habló a un discípulo y el discípulo fue a orar por Pablo, un discípulo llamado Ananías. Entonces, ya de entrada podríamos decir, Pablo comenzó a entender la importancia de la unidad, porque el Señor usó a un hermano para sanarlo y para que él sea bautizado con el Espíritu Santo. El Señor lo podía sanar ahí. Yo no sé si el encuentro de Pablo fue tan fuerte que no le dio hambre, porque dice la palabra que 3 días estaba orando y ayunando, o él decidió ayunar, no aclara eso la palabra, pero él estaba 3 días ayunando, sin comer y sin beber. Y el Señor lo podía sanar ahí, sin necesidad de usar a un sencillo discípulo. Ni siquiera el Señor le dijo a un apóstol que vaya. Estaba el apóstol Juan, estaba el apóstol Pedro, estaba Andrés, estaba Santiago. Pero sin embargo el Señor no usó a ninguno de ellos. Un discípulo. Y ese discípulo fue y ora por Saulo en ese momento, que luego llega a ser Pablo. Y este hombre recobra la vista porque había quedado ciego y es lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos la unidad. Después se comenzó a unir a la iglesia. Y sabe, hermano, en lo que es el llamado de Dios, tiene su proceso en nuestra vida. Y en los primeros años, el apóstol Pablo, dice la Escritura, que fue a Arabia. En Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo unos años allí. Y dice aquí la palabra que él estuvo en esa región. Y así como fue en la vida del Señor Jesús, en el capítulo 4, verso 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros vemos que en ese pasaje que hemos leído en Gálatas y ahora lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo, nos está mostrando el Señor el comienzo del llamamiento de una persona. El comienzo del llamamiento de Pablo, y en Mateo vemos el comienzo del llamamiento de nuestro Señor Jesús. Y ambos tuvieron su tiempo allí, tratado por el Señor a solas, en el desierto. Y hay veces, hermano, que nosotros nos vamos a poder congregar, vamos a estar, pero es como que parece que estamos solos.
o parece que no nos entiende. Es un tiempo que Dios trata en lo personal con nosotros. El desierto. El desierto me habla muchas veces de soledad, de dependencia. Y el Señor Jesús fue llevado allí. Y ahí Él estuvo batallando contra el diablo mismo, contra las fieras, dice en otro evangelio. Quiere decir que el Señor Jesucristo estaba solo allí reprendiendo al diablo. Nadie lo veía. Nadie lo veía que él estaba batallando. Vio cuando uno ora por alguna persona, a veces la gente ve y dice, mirá, Dios lo usa en liberación. No, ahí en el desierto nadie lo veía. Nadie veía que el Señor Jesús estaba echando fuera al diablo y a los espíritus malignos que venían a tentarle. El apóstol Pablo también pasó su momento de soledad. Y ahí fue formado. Y cada uno de ustedes, hermanos, que son llamados por el Señor para servir, van a tener ese tiempo. Ese tiempo de soledad. Ese tiempo como Dios mismo nos lleva a poder conocerle personalmente. A poder crecer en esas experiencias con la presencia de Dios. Es lo que el Señor quiere. Por eso muchas veces nos lleva a ese desierto. Ahí somos formados como siervo, como sierva. A veces las personas ven a predicadores cuando ya están funcionando, ya están predicando, ya Dios lo está usando, pero no ven en ese tiempo que estuvieron solos, que estuvieron solas. Y uno puede decir, pero tengo muchos hermanos. Pero el Señor mismo se encarga de hacerte experimentar esa dependencia de Él a solas. Así que si en algún momento estás solo, sola, no te extrañe. El Señor Jesús fue llevado solo al desierto. Ahí no fue ni un discípulo, ahí Él estaba solo. Y el diablo lo atacaba. Entonces, es el proceso donde nosotros conocemos más a Dios, donde experimentamos a Dios. Lo que Pablo estaba narrando en el capítulo 1 de Gálatas era su tiempo donde Dios lo preparó. Ese tiempo que él estuvo en Arabia, que no se escuchó nada de él. Se cree que era alrededor de 3 años que él estuvo en Arabia y nadie escuchaba nada de él. No era un predicador famoso, no era conocido, nadie sabía qué estaba pasando con Pablo. Tiempo de silencio. Amén. Pero llegó el momento que el Señor le dijo, ahora estás preparado. Ahora yo voy a poner el sentir en alguien que sea un instrumento para que comiencen a ver y a conocer lo que hay de parte del Espíritu Santo en tu vida. Y esto está en Hechos, capítulo 9, 27 y 28. Dice así: entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén
y entraba y salía. Eso es lo que pasa cuando Dios nos prepara. Y siempre un hermano o una hermana va a ser el que tenga el sentir o comience a ver lo que hay de parte de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra que este hombre llamado Bernabé lo trajo a los apóstoles. Y eso es lindo, cuando un hermano, cuando una hermana dice, yo veo algo en esta hermana, yo veo algo en este hermano, yo veo que la presencia de Dios quiere usar a este hermano, quiere usar a esta hermana. Nosotros hemos tenido aquí casos donde, como ustedes saben, yo no organizo todo. A veces delego para que otro organice. Y los hermanos me dicen, ¿puedo decirle a tal persona? Y yo le digo, sí, yo tampoco lo conozco mucho. Bueno, dale. Tiene buen testimonio, dale. Y cuando comienza a participar, uno ve la gracia de Dios. Ve el respaldo de Dios, ve lo que tiene de parte de Dios en su vida. Y uno se goza. Pero el eslabón fue un hermano. Así fue en la vida de Saulo. Fue un hermano que lo trajo. Y allí lo comenzaron a conocer a Saulo, que luego llegó a ser Pablo, un tremendo siervo de Dios. Y es bueno ver cómo siempre el Señor te lleva a la iglesia, te lleva a la unidad de la iglesia, a la unidad de los hermanos. Eso es muy importante, porque hoy estaba meditando en una palabra que yo quiero dejarles a ustedes como un conocimiento para que ustedes puedan velar. Porque en muchos lugares se han manifestado personas que quieren dividir al cuerpo de Cristo. Quiero que leamos aquí una palabra fuerte en Filipenses, capítulo 3, verso 2. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gracias al Señor, Él nos ha dado un espíritu de unidad, un espíritu de compañerismo. Pero en los días de Pablo, habían estas personas. El apóstol Pablo lo compara a los perros. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Menos mal que ustedes son buenos obreros. Decirle a tu hermano, sos un buen obrero. Una buena obrera. Pero si aparece un mal obrero, una mala obrera, uno tiene que guardarse. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a un mal obrero? A una mala obrera. El apóstol Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué quiere decir mutilar? Cuando una persona mutilada, le cortan una parte del brazo, de la pierna. Una persona que fue mutilada. Y el apóstol trae ese ejemplo para decir lo que estos malos obreros quieren hacer es mutilar el cuerpo. Es decir, cortar un pedazo del cuerpo
y llevárselo para sí. El apóstol Pablo dice, guárdense de estos obreros. Pueden ser obreras también. Mire, hay otro texto aquí en Tito, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, puede aparecer personas que intenten dividir el cuerpo de Cristo. Y en los años que estoy en el camino del Señor, tanto aquí como en Rosario, yo ya estoy en el camino del Señor desde enero del 89. Así que llevo unos años en el Señor. Yo nací en la iglesia y estoy en el mismo ministerio, estoy en la misma iglesia. Ahora, he visto, hermanos, y se lo digo como testimonio, personas que han causado divisiones, pero que han sufrido duras consecuencias. Yo, en lo personal, pasé por un grupo que se dividió y esa persona que provocó la división, a los 2 años se murió. Yo no lo maldije, pero lo vi. Una persona relativamente adulta, pero joven, le agarró una enfermedad y se murió. O sea, el Señor es fuerte con las personas que causan divisiones. Por eso nosotros tenemos que guardarnos de no ser arrastrados. Hablábamos de la unidad del cuerpo, hablábamos de crecer en unidad. Ahora, nosotros tenemos en la palabra personas que han causado divisiones en los días de Pablo. Por eso él le escribe a Tito y le dice, mirá, si hay personas que quieren dividir y tú les llamas la atención una vez y le llamas otra vez y no quieren hacer caso, déjalo. Y fue exactamente lo que el Señor me dijo cuando yo fui a hablar con esta persona. Yo fui a hablar y le dije a esta persona lo que estaba haciendo no era lo correcto. No era de Dios. Y me comenzaron a argumentar y a poner un montón de excusas y el Espíritu Santo me dice, déjalos. Y cuando el Espíritu Santo me dice, déjalo, yo lo saludo y me voy. Al tiempo pasa lo que les conté. También he visto en mi caminar con el Señor personas que han causado divisiones y han terminado en la nada. Han terminado todos apartados del Señor. Parecía que al comienzo era todo mucho bullicio, mucho movimiento, pero después quedó todo en la nada. Porque, hermano, uno puede hablar de la palabra. Uno, si quiere, puede predicar, puede enseñar. Pero lo que no puede forzar es el respaldo de Dios.
Y a lo mejor esas personas, por el hecho de saber la palabra, o porque pueden predicar, o porque pueden enseñar, dicen, no, yo puedo. Y se llevan un grupo de personas, pero lo que nunca van a poder es forzar el respaldo de Dios. Y el Señor no respalda la división. Y tenga cuidado. El Señor no respalda la división. Nosotros debemos ir creciendo en unidad. Debemos ir extendiéndonos, pero siempre en unidad. Le anoté aquí otro texto relacionado cuando el apóstol está dando instrucciones de qué cualidades o qué requisitos debe tener una persona que va a ser apartada como obrero. Una persona que va a ser apartada como obrero, como diácono, como anciano, presbítero. Allí el apóstol Pablo pone unos requisitos en el capítulo 3, pero yo solamente quiero leerle de este capítulo un solo versículo, el 6, que dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué pasó acá? El apóstol Pablo le estaba diciendo, tened cuidado, Timoteo, cuando delegues autoridad o des un cargo a una persona que no sea un inmaduro. ¿Por qué? Porque el inmaduro se la puede creer y le puede pasar lo que le pasó al diablo. ¿Cuántos saben lo que le pasó al diablo? Estaba en el cielo. Estaba sirviendo porque antes de ser diablo o Satanás era el ángel de luz, era Lucifer. Ahora, al diablo se le ocurrió una idea, a Lucifer. Voy a agarrar un grupo de ángeles, le voy a convencer que no sigamos más unidos acá en el reino, que tengamos nuestro propio reino. Y nosotros vamos a decidir acá. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué le pasó al diablo? Fue condenado por causa de traer una división en el cielo. Así que hasta en el cielo por ahí se quiere manifestar la división. Pero por eso es necesario que la persona que esté a cargo, a veces las personas dicen, no, pero yo ya estoy preparado, yo ya es como que se cree que puede llevarse por delante todo, por así decirlo, pero uno que ya está más años y tiene un poquito más de experiencia y conocimiento, ve todavía la inmadurez, aunque tenga dones, aunque tenga respaldo, ve que en algunas cosas todavía le falta para estar en un cargo de responsabilidad. Entonces uno le dice, para un poquito. Pero no porque sea una persona malintencionada, sino porque sabe los riesgos que es darle a una persona una responsabilidad de estar a cargo de un grupo si no está maduro. Porque el diablo le puede convencer y le puede decir, dividite. Y el Señor no se lo prohibió que se dividan. Lo dejó. ¿Se quieren ir? Vayan. Pero así le fue al diablo. Ausencia de Dios para siempre. Por eso nosotros, hermano, que tenemos un llamado
siempre debemos ser muy cuidadosos de no quebrar la unidad. Porque nos puede salir muy caro. Nos puede costar muy caro. Debemos depender de Dios y dejar que Dios vaya delante de nosotros abriéndonos puertas. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, nosotros encontramos aquí a unos discípulos unidos orando. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, gente con ministerio, gente con llamado. Allí estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y allí estaba Saulo, que luego llega a ser Pablo. Estaban allí unidos. Pablo entendió, él tenía un llamado muy convincente, muy fuerte, pero él sabía que tenía que estar unido. Él sabía que tenía que estar en el cuerpo. Dice el verso 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, nosotros vemos que en la unidad el Espíritu Santo se encarga de promocionar a alguien para una obra. Y yo lo llamo a esto, hermano, salir por la puerta grande. Tranquilo. El Señor en alguna reunión que tenemos o en esas reuniones que tenemos los domingos a la mañana, el Espíritu Santo puede hablar y decir, yo quiero a tal persona y a tal persona para esta obra. Y sin necesidad de dividirte, el Señor te va a enviar y te va a usar en el lugar que Él quiere usarte. Verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Esta imposición de mano, hermanos, lo que significa es que ellos estaban de acuerdo. Imponer la mano es identificarte. Sí, yo creo que hay un llamado. Es el Espíritu Santo que llamó a estas personas. Entonces ellos le impusieron las manos diciendo, te respaldamos espiritualmente en el llamado que tú tienes, te respaldamos. No vamos a hacer palo en la rueda para tu llamado, sino que vamos a respaldar tu llamado. El verso 4, y esto es lo que me gusta, dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Cuando uno sale bien, cuando uno va a trabajar en una obra, en una iglesia nueva, y sale en esa comunión, lo que va a tener es el respaldo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice aquí, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo los respaldó. Y eso es lo que va a hacer el Señor con cada obrero, con cada obrera que se mantiene en la unidad del cuerpo, que se mantiene dependiendo de Dios y diciendo, Señor, si hay un llamado, Señor, tú marcarás los tiempos. Tu Espíritu Santo es el dueño de la iglesia y tu Espíritu Santo sabe cómo hacer para que yo pueda servirte. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que ser ni apresurados, no tenemos que ser
digamos, presionar algo. No, no, no. En la obra de Dios no tenemos que presionar, sino que tenemos que esperar. Y el Señor sabe hacer, o el Señor sabe cómo hacer para que tú estés en el lugar que Él quiere que estés. Te puede mostrar una visión, te puede traer un apóstol que vienen por ahí a visitar, o un llamado telefónico del apóstol y diga: quiero a tal persona y a tal persona para tal lugar. ¿Y usted qué le va a decir? Me imagino, amén. Gloria a Dios. Porque Él sabe cómo hacer las cosas. Así que no hay por qué apresurar, no hay por qué presionar, ni tampoco quejarse, sino decir: Señor, yo me uno al cuerpo, busco juntamente al cuerpo, sirvo en el cuerpo. Y Señor, si tú tienes algún lugar en especial o una tarea en especial para mi vida, tu Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer conocer esto a la iglesia. Y la iglesia va a entender que es algo tuyo, y la iglesia me va a respaldar, y cuando yo tenga que salir, saldré por la puerta grande con el respaldo de la iglesia, y lo más importante, con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera, hermano, vamos a crecer en unidad. Porque cuando hay una iglesia en crecimiento, es donde el enemigo quiere meter la cola, por así decirlo. Quiere meter sus ideas divisionistas. Mire, si alguien te está tratando de convencer que te dividas de la iglesia, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no divide. El Señor multiplica. Amén. Así que manteniéndonos en unidad, sirviendo al Señor, nosotros vamos a crecer, vamos a extendernos, y el Señor va a usar a los que son llamados aquí donde Él quiere. Donde Él quiere y en el tiempo que el Señor lo considere justo. Y yo creo, hermano, que como iglesia debemos ser maduros. Porque diferencia podemos tener. ¿Usted sabe que nosotros como iglesia podemos tener alguna diferencia? ¿Algunos puntos de vista distintos? ¿Sabía usted? Sí. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos que había un grupo que decía: a los gentiles hay que circuncidarlo también. Y había otro grupo que decía: no, ya estamos en la gracia, no es necesario que se circuncide. Pero habían algunos que estaban muy aferrados a la tradición judía, que querían circuncidar también a los gentiles, o sea, a las personas que no pertenecían a la nación judía. Y había otras personas que decían: no, porque si ya el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, ya el Señor los aprobó, ¿por qué nosotros tenemos que volverlo a tradiciones antiguas? Y ahí hubo, podríamos decirlo, como distintos puntos de vista. Y esto no era que pasó entre hermanos solamente, sino que llegó a las esferas más altas. A Pedro, a Santiago, a los apóstoles de ese tiempo, y también Saulo, también Pablo. Entonces lo que ellos hicieron no fue dividirse. Ellos convocaron a un concilio
Y allí hablaron. Hablaron de esas diferencias en la presencia de Dios. Y llegaron a una decisión que yo quiero leérselo acá en el libro de los Hechos, el capítulo 15 y el verso 28. Hechos 15, 28 dice: porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Se resolvió esa diferencia de ver las cosas o de ver la obra de Dios en unidad y bajo la presencia del Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo dio su parecer y trajo convencimiento también al corazón de ellos, y llegaron a una decisión, aunque tuvieron diferencia, pero llegaron a una decisión, pero nunca se desunieron. El apóstol Pedro le dio la diestra a Pablo, como diciéndole: Pablo, te bendigo tu ministerio. Qué bueno, hermano, cuando nosotros tenemos una diferencia, podemos hablarlo y llegar ante la presencia de Dios con una decisión bajo la guía de Dios. Porque lo de Dios es lo que prevalece. Y usted me dice: pero una persona llena del Espíritu Santo ¿se puede equivocar? Sí. ¿Cuántos sabían esto? Pedro era lleno del Espíritu Santo. Pedro llegó el momento que hasta la sombra de él sanaba a los enfermos. Tremendo siervo de Dios. Pero en algunas cosas estaba equivocado. Pablo se lo tuvo que decir de frente. Abraham, el llamado de Dios, también se equivocó. Él no tenía que haber llevado a Lot, pero se lo llevó. Entonces, nosotros podemos tener distintos puntos de vista de una situación, pero eso no tiene que ser causa de división, porque la división no es de Dios. Podemos hablar, pero nunca la división. Porque la división es algo que Dios condena y que Dios juzga. Pero si nosotros nos mantenemos en la unidad espiritual, aun cuando aparezcan diferencias en algunos puntos de vista que pueda haber, pero nosotros nos mantenemos en unidad, hablamos como gente madura, tratamos de ir resolviendo esas situaciones que se presentan, pero sin dividirnos, sino permanecer en la unidad del cuerpo, porque esto es lo que el Señor le agrada. Gloria a Dios. Y una iglesia va a crecer y crecer y se va a multiplicar y se van a multiplicar los obreros y se van a multiplicar las iglesias, siempre en unidad. Gloria a Dios. Usted tiene que cuidarse de esas personas que andan con amargura. Cuídese de esas personas. Porque a veces la amargura de algunas personas hacen que otros sean contaminados. Si usted ve que una persona es de criticar, de hablar mal de la iglesia y está allí como desparramando cosas negativas, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque eso le puede contaminar su corazón. Cuando el apóstol Pablo dice: guárdense de los malos obreros, está diciendo esto: cuídate. Es mejor apartarte de esa persona y mantenerte en la unidad del cuerpo de Cristo. Si hay algún problema, el Señor va a resolverlo. El Señor va a obrar.
El Señor va a tomar cuenta con quien tenga que tomar cuenta. El Señor va a obrar. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos mantenernos unidos. Amén. Y sabe, hermano, lo más importante de mantenerse unido es que vamos a contar con el respaldo del Espíritu Santo. Porque, como les decía, muchas personas pensando que ya estaban preparados, que ya podían, qué sé yo, autoungirse, diciendo, bueno, yo soy líder acá, o yo soy pastor, yo soy encargado, bueno, me llevo un grupo. Si lo quiere, lo puede hacer. Si alguno lo sigue, pobre de esa gente. Pero lo que no van a poder hacer es que Dios lo respalde. Eso, Dios no se vende. A Dios no lo podemos forzar. Y si nosotros queremos el respaldo de Dios, nos debemos mantener unidos. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, mantengámonos unidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra, hermano. Vamos a estar orando, vamos a dar para Dios aquellos que han venido con un corazón dispuesto a hacerlo. Vamos a dar y vamos a orar juntos en esta hora. Gloria a Dios. Y como les decía, donde hay unidad está la presencia de Dios. Y aquí está la presencia de Dios para respaldar. Aquí está la presencia de Dios para sanar, para liberar, para bendecir. Gloria a Dios. Así que luego de dar nuestras ofrendas, vamos a estar orando juntos. Y vamos a estar pidiéndole a Dios que Él se manifieste. Si hay alguna persona enferma aquí o que nos esté viendo por la transmisión, vamos a orar por esas personas. Vamos a bendecir esas vidas. Gloria a Dios. Todos los que han dispuesto su corazón para dar pueden pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tomando esta palabra, hermanos, esta palabra que el Señor nos ministra en esta hora. Quizás hasta ahora no tuviste problema con malos obreros, pero más adelante lo puedes tener. Esta palabra te va a servir. Me gustaría si podemos orar juntos. ¿Será que podemos orar juntos en unidad, tomado de la mano? Si usted puede pasar aquí adelante, en esa señal de unidad, en lo externo, que esté mostrando una unidad espiritual. Esa unidad externa de tomarse de la mano, que sea un símbolo de una unidad espiritual. Y vamos a orar para que el Señor se manifieste. Para que el Señor se manifieste. Gloria a Dios. Te puede pasar aquí adelante y vamos a cerrar esta reunión unidos, orando, tomado de la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pidiendo que Él se manifieste, que Él ministre. Aleluya. 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 Vamos a crecer en unidad. Vamos a extendernos, pero en unidad. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria.
una unción de unidad. El Señor va a estar ministrando también tu llamado, tu ministerio, la obra que el Señor quiere que tú hagas. El Señor va a estar obrando y el Señor está en este lugar también para sanar, para liberar, para fortalecer tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que sana, Dios mío. Sana en lo espiritual, Señor. Como está escrito, Señor, que seamos sanos en la fe, Señor. Oh, Padre Santo, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos que siempre están unidos, que están juntos, sirviendo, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que hoy quizá no están aquí, pero están allí unidos espiritualmente desde sus hogares, Señor. Gracias. Señor, como iglesia queremos seguir creciendo, queremos seguir extendiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que en esta hora, Padre, sea la unción de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús. 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 Que podamos mantenernos en una unidad fuerte por el Espíritu Santo y por el entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una iglesia unida, Padre, una iglesia que crece. Una iglesia, Padre, que da a luz obreros, obreras. Que llegado su tiempo, Señor, serán enviados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu presencia, Padre, siempre nos mantenga unidos. Siempre, Padre, nos mantenga en comunión. Que ninguno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, puedan caer en ese lazo diabólico de la división, Padre. En el nombre de Jesús. Sino que nos podamos mantener, Señor, en esa unidad. En el nombre de Jesús, tú estés ministrando, Padre. Tú estés ministrando. Tú estés obrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque estás obrando, Padre. Gracias porque estás ministrando. Señor, fortalece a nuestros hermanos que necesitan, Señor, esa fuerza espiritual para seguir adelante. Fortalécelo. Dale salud, Padre Santo. Dale vida abundante. En el nombre de Jesús. Señor, mira las vidas que están con alguna enfermedad en sus cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesucristo, Padre, echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo lo echamos fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. 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 En unidad tu iglesia seguirá creciendo. En unidad tu iglesia se seguirá multiplicando. Para tu gloria, Dios, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Para tu gloria, para tu gloria. Para tu gloria. Para tu gloria, para tu gloria.
para tu gloria. Para tu gloria, Padre, gracias. Que tu presencia ministre, Dios, cada vida de lo que estamos aquí y lo que no puedan, Señor, recibir en otro lugar, que sea tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, Padre, ministrando, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecidos. Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la reunión, hermanos, hermanas.